Y vamos a empezar con este panel que se titula ¿qué sabemos y qué no sobre la desigualdad de género en el ámbito de la tecnología en Argentina? Datos, brechas y agendas de trabajo multidisciplinarias y sectoriales. La idea de este panel es seguir como presentamos al principio y como decíamos la importancia de hacer políticas públicas y responder a resolver la brecha de la tecnología y la brecha de género con datos reales, con políticas precisas. Nos parece importante reflexionar sobre la importancia de que haya información, datos, políticas transversales. Entonces la idea de este panel es un panel bastante diverso, porque ahora viendo a María Elisa Arqué, que ella es subsecretaria de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica en el Ministerio de Modernización, que tuvo un problemita, así que va a estar viniendo un poco más tarde. Y tanto ella como Patricia Gómez, que es secretaria de Investigación de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, nos van a mostrar un poco lo que es hacer políticas transversales, también acompañado por el trabajo que hacen Belén y Sebastián, que es un poco más académico. Belén trabaja en la Fundación Sadowski, coordinando el área, la iniciativa Programar, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Sebastián es investigador tanto en el CONICET como en la Universidad de La Plata, también vinculados a temas de tecnología. Y también nos acompaña Ana Torres, que también da una respuesta un poco desde la sociedad civil, como una iniciativa que también se enmarca internacionalmente en el trabajo de Wikipedia, que también está vinculado a dar una respuesta a resolver la brecha de género. Así que la idea es que cada uno pueda reflexionar desde esos lugares, teniendo en cuenta esto, cómo buscar distintas respuestas para resolver políticas públicas, teniendo en cuenta, haciendo enfoque en datos, en información, y poder ver también cómo es la situación actual en Argentina, y también un poco las respuestas que podemos dar a eso. Así que vamos a empezar con Patricia. Mi nombre es Patricia Gómez, tal como planteaba recién Lucía, soy secretaria de Investigaciones de la RACCID. ¿Qué carajo es la RACCID? La RACCID es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que viene funcionando desde el año 95. O sea que cualquiera de ustedes que haya creído que la discriminación empezó cuando ustedes llegaron a situaciones de discriminación, se equivoca, vienen de antes. Primera cuestión. Segunda cuestión. Me encantó encontrar gente de la ORD que viene de una educación técnica, porque hace muchos años, tal como decía Paula, cuando no existía Internet, o cuando Internet era 128 baudios, que era una experiencia en sí misma, tratar de llegar, ir a una escuela técnica siendo una chica era un poquito difícil. Ni hablar la experiencia personal, ni hablar para los docentes esa experiencia personal. Pero dicho esto, y desde este lugar, una se ubica en lo que se llaman distintas posiciones de sujetos, y empieza a ponerse y quitarse determinados sombreros en función de esas experiencias de vida que va adquiriendo. Entre ellas, a lo largo del tiempo, pero hace mucho tiempo, me hice feminista. A lo largo del tiempo verán que con Ana compartimos aquí el pañuelo de la campaña por la despenalización del aborto y otra multitud de cuestiones. En primer lugar, quiero agradecerle a Guay y a CETIS la invitación. No es habitual que las instituciones académicas se planteen este tipo de discusiones que tienen que ver con diseñar agendas. Y en el panel anterior alguien preguntaba ¿cómo hacemos para no morir en el intento? Bueno, hasta acá llegamos, o sea, y seguimos peleando, y vamos a seguir dando la pelea. Una de esas peleas tiene que ver con, recién hablaba con Selmira, formar parte del comité científico de lo que es el proyecto Saga UNESCO, ¿no? Para fomentar a las niñas y a las jóvenes en proyectos en la incorporación a la ciencia y la tecnología. Yo hice una presentación en la que voy muy rápido porque quiero llegar al final. Estos son algunos de los puntos de partida para hablar de las desigualdades entre varones y mujeres en los espacios científicos tecnológicos, ¿sí? Hay una suerte de persistencia en el acceso para la producción. Si bien se han suprimido algunas barreras formales, todavía hay algunos impedimentos que no se lo permiten a las mujeres y algunos mecanismos que todavía son insuficientes para eliminar esas desigualdades. Cualquiera de quienes está aquí sentado, o si salimos a la calle 25 de mayo
y le preguntamos, ¿las mujeres están discriminadas en el acceso al conocimiento? No, por supuesto que no. De hecho, se han feminizado, lo que se llama feminizar, las matrículas universitarias en casi todas las carreras. Sin embargo, ¿qué pasó? Las que tienen que ver con tecnología, que es donde se discuten los nuevos formatos de empleabilidad y los nuevos formatos de producción y acceso al conocimiento, tal como se mencionaba anteriormente, desde el 2004 hay una suerte de declive en ese formato. Ahora bien, a mí me encanta esta foto, que quizás algunos de ustedes la conocen, otros no. La foto que está en el medio, así de chiquitita, pero la pueden googlear poniendo Marie Curie, conferencia Solvay, 1927, es una conferencia muy importante que se hacía y que convocaba a los científicos más relevantes de la época. En esa foto, junto con todos esos señores, y vestida tan de negro como todos los señores, estaba Marie Curie. ¿Por qué? Porque debía responder a los estándares de la época de lo que se suponía era hacer ciencia. Y por eso yo inicié esta presentación como ¿qué es esa cosa llamada género? Hay un célebre trabajo, quienes vienen del mundo científico, un pequeño librito que se llama ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, ¿qué es esa cosa llamada género? Y una de las cosas que vamos a dar cuenta con cuestiones de género tienen que ver con cómo se incluye no solo a las mujeres, sino a otros grupos que tienen que ver con la diversidad sexual, y esto de lo que hablamos cuando hablamos de género, de la producción del conocimiento científico como un proceso, pero además del conocimiento científico como un producto. Y en este sentido, me gustaría detenerme brevemente en no me caracterizo por ser muy gráfica vieron que el Prezi es mucho más lindo, mucho más moderno, no, yo me quedé en la etapa anterior. En cómo son esas manifestaciones de la desigualdad. Y hay como dos grandes grupos de la desigualdad en ciencia y tecnología. Unas que van a ser internas al propio sistema científico-tecnológico y otras que van a ser externas al sistema científico-tecnológico. En estas internas, fíjense que por un lado tenemos las horizontales, y es la poca presencia de mujeres en disciplinas científicas y tecnológicas. Pensemos que a nivel general, las mujeres son un 17% de todas las disciplinas STEM, ¿sí? O sea que estamos bastante por debajo en una relación de 1 a 5. Por otro lado, hay una segregación jerárquica, esto es, las barreras que tienen las mujeres para acceder a determinados puestos de decisiones. Las mujeres en puestos de decisiones no llegan ni al 5% a nivel internacional. Y en Argentina no se sale de este formato, sino que está bastante en la media. Esto es lo que hace a las internas. ¿Qué pasa con las externas? Y acá se agrega otro elemento, que es el que tiene que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado y las tareas en relación al resto de los sujetos que conforman el grupo familiar y la profesión. Una frase típica que solía usar hace unos años era: te saco la basura. ¿A dónde? Porque tú no generas basura, la genero yo sola y entonces me estás haciendo el favor de ir a sacarla. Nunca lo entendí muy bien. O en su versión más ayornada, en relación a niños y niñas, es: te reciclo la basura. No, la basura la tenemos que reciclar todos, independientemente de nuestra ubicación en el grupo familiar. Esto que se muestra así aparece muy claramente en un trabajo de investigación que hicimos y estamos haciendo nuevamente en cuanto a estas manifestaciones de la desigualdad externa, en un conjunto de entrevistas que hicimos a científicas y tecnólogas a lo largo de hace 2 años. Están publicadas en el canal de YouTube de la RACCID y además hay unos videos muy cortos, temáticos acerca de esta cuestión, en cómo se compatibiliza esta distribución de los tiempos de cuidado en relación a las tareas profesionales. Andrea Marnick, Gloria Dubner, hay una serie de científicas prestigiosas y menos conocidas que dan prueba de ello. Ahora bien, ¿cómo se sigue manifestando esta desigualdad? Hace 2 semanas, Chicas en Tecnología, una organización que se dedica a estas cuestiones,
mostró cómo eran la distribución de varones y mujeres en el periodo 2010-2015 para universidades nacionales, públicas y privadas en las carreras que tienen que ver con programación, básicamente. Y fíjense que con este cuadro resulta muy ilustrativo este 16%, a nivel internacional 17%, en nuestro caso el 16%. Entonces, mientras en el grueso de las disciplinas científicas las mujeres acceden y siguen desarrollándose, en el caso de las disciplinas tecnológicas hay una suerte de exclusión. Prueba de ello es esta joven que falleció recientemente, que es Mariam Mirzakhani. Ella es iraní y fue la primera mujer en ganar lo que sería el Nobel de Matemática y sigue siendo la única. O sea, y acá sí quiero recuperar un punto importante. Que haya una mujer no significa que no existen una mujer, un gay, una persona trans, no significa que no hay fenómenos de desigualdad. Es la excepción que confirma la regla. Y es, en cierta medida, lo que va reproduciendo el sistema. Entonces, en algún momento, cuando se hizo la pregunta de ¿tenemos que seguir dándole para adelante? Sí, porque ahora estamos nosotros, pero se supone que después estarán ustedes y vendrá más gente en el futuro. Ahora bien, me gustaría concentrarme en esta cuestión que tiene que ver, por un lado, cómo se enfrenta la igualdad social a el reconocimiento de la diferencia. La fotito que tienen en el medio, y debo reconocer que tenía una colección de fotos por el estilo, pero dije, a ver, nunca estoy en el ámbito de lo económico, salvo para poder ir a cobrar mi sueldo y poca cosa más. Entonces dije, peleémonos con el Banco Central. Que vieron que el Banco Central es como una telequia que solo vende y compra dólares en función de la fluctuación financiera. Hace bastante más cosas que eso, pero eso es lo que uno se entera que hace el Banco Central. Entonces dije, bueno, démosle a estos muchachos son la plana central del Banco Central. Si quienes deciden cómo son los destinos financieros y económicos del país son en una situación monocorde, y no precisamente por el color, sino por las chaquetas, nos enfrentamos a estas dos situaciones. Por un lado, si bien hay una mayor paridad o menos desigualdad en la incorporación de mujeres a espacios de producción del conocimiento, y esto es sumamente importante, con esto no alcanza. ¿Y por qué no alcanzan? Porque si esos aportes que hacen las mujeres no son valorados o se utilizan para hacer la excepción que confirma la regla, poco es la discusión que estamos dando. Yo, aparte de haber hecho una disciplina científica como la química, después estudié ciencia política, que cuando estudié ciencia política era de las ciencias sociales, es la más masculinizada de todas. Entonces, hace años, cuando presenté un proyecto para evaluar el impacto de las acciones afirmativas en los sistemas de partidos, me dijeron, esto no es relevante. Evidentemente, quien evaluó el proyecto, que fue un conjunto de personas, no fue una persona, no tuvo en cuenta el proceso y el impacto que iba a tener el movimiento de mujeres y del feminismo, porque ahora la verdad que ponerme a evaluar las acciones afirmativas ya debe ser como evaluar la paridad. No pasó tanto tiempo, pues parece que vengo hablando del siglo XIX, yo no. Nací en el 20, hice mi carrera en el 20, digo, por las dudas. Último, cortito y al pie. Agenda de trabajo y acciones. Las dividí en estos tres grandes grupos que tienen que ver con visibilizar a las mujeres, en este ejemplo que estábamos mencionando anteriormente, pero no solo a las mujeres, sino también a quienes forman parte de la diversidad sexual, ¿sí? Porque ojo con esto de reproducir los estereotipos que hicieron con alguna de nosotras. Por otro lado, en esto se está trabajando, en este caso que les dije, desde la sociedad civil, pero también trabaja el proyecto Saga UNESCO. Un segundo bloque de agenda que tiene que ver con alianzas estratégicas entre organizaciones de la sociedad civil, comunidades temáticas, digamos, quienes trabajan en tecnología saben que muchas de las personas que se dedican a cuestiones vinculadas con la comunidad
no se ponen a hacer un estatuto, van al IGJ, lo inscriben, se transforman en fundación, sociedad civil. No, hay muchas de estas comunidades que además se retroalimentan y trabajan en las redes sociales. Las empresas y el Estado para poder identificar debilidades y fortalezas en términos de género. Este tipo de alianzas estratégicas es la que, por ejemplo, lleva adelante el proceso del W20, el de Mujeres 20 en vías al G20. Una de los enormes placeres fue haber sido conocer a varias de las personas que están aquí en este proceso de diagnosticar y proponer cuáles son las propuestas a los estados para disminuir esta brecha digital y tecnológica. Fue un proceso maravilloso que he compartido con Ana como Knowledge Partner del W20 en el área de inclusión digital, y fue un proceso maravilloso porque aportaron personas y organizaciones, más de 30, que trabajamos físicamente y virtualmente en un documento de trabajo que creo pocas veces se puede repetir. Para quienes lo puedan consultar, está publicado en la página de la RACIT, está en el canal de Facebook y también salió publicado en Twitter, y si no me dicen el correo, se los mando. Versión en inglés y en español. Entonces ahí aparece una tercera. Y por último, pero no por ello menos importante, estas agendas hay que tenerlas en términos de un trípode: políticas activas de larga duración. Si el Estado no se plantea políticas activas a lo largo del tiempo de promoción del empleo femenino y de otros grupos de la diversidad sexual en términos de economía digital, difícilmente pasen de ser iniciativas, digamos, extemporáneas, digamos, y que no conforman una política pública. Gracias. Damos la bienvenida a María Inés Baquet, que habíamos avisado que tenía una demora. Sí, ajustada de tiempo, así que te vamos a dar ahora la palabra. Hola a todos, qué vergüenza, llegué tarde, pero tenía que estar en otro evento, en otro compromiso, y se demoró, y bueno, se vienen arrastrando las demoras. Así que primero y principal, disculpas a todos los que están en la mesa. Qué lindo ver tantas chicas, pero también qué lindo ver tantos chicos en esta conferencia, que me parece fantástica. Lo que me invitaron a conversar es un poco cómo vemos el tema de la brecha de género y por qué se da y qué está pasando en Argentina y cómo enfrentamos esto, ¿no? Desde la experiencia por ahí personal y desde lo que vemos desde el Ministerio también. En temas de tecnología hay una realidad en el mundo de que es impresionante que cada vez menos chicas estudian carreras relacionadas, de las duras, ¿no? De las relacionadas con la tecnología. Y la pregunta es ¿por qué? El último informe, la última investigación que hizo el grupo de chicas en tecnología, creo que habla de un 18% de matrícula femenina, 16%. O sea, nada, es muy poquito. Y la pregunta es ¿por qué? Y desde lo personal, me pasa que en la carrera yo estudié la licenciatura en sistemas, en análisis de sistemas de la ingeniería, cuando en el año 80 ingresé a la facultad, o sea, hace mucho tiempo, facultad de ingeniería lleno de hombres, y la carrera de sistemas era la carrera que aglutinaba más mujeres. Por supuesto estaban todas las bromas, ¿no? Las mujeres van a ingeniería para buscar novios, ¿no? Decían. Pero más allá de las bromas, en ese momento había mucho interés por la carrera de tecnología, y la pregunta es ¿por qué hoy no? Cuando hay mucho más, digamos, se ha popularizado, si se quiere, todo el tema de la tecnología. Entonces, creo que lo que tiene, hay mucho de cultural, ¿no? Hay mucho de, no, debe ser aburrido el trabajo, debe ser ambiente de hombres, debe ser un ambiente donde tal vez no hay buenas oportunidades para las mujeres. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Les diría que es todo lo contrario. O sea, si hay un lugar hoy para trabajar por la cantidad de oferta laboral que hay, es la tecnología. Eso en general, para hombres y para mujeres. Pero encima hay una mirada tan concreta donde las empresas están buscando tener mujeres
trabajando, que es doblemente interesante, porque siempre a igualdad de aptitudes, es muy probable que la mujer tenga una posibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, pensar en estudiar carreras que hoy tengan una salida laboral asegurada, porque hay hoy una vacancia laboral enorme, y además lo que se prevé en el futuro es que cada vez va a haber mayor vacancia, porque la tecnología atraviesa todo y cada vez se va a necesitar más gente. Eso por un lado. Entonces, si yo tuviera que decirle a algún hijo mío que estudiara, sin dudas le diría que estudiara tecnología. Por otro lado está el tema de, bueno, las empresas que hacen para atraer a las mujeres y cómo las mantienen, las conservan y demás. Y creo que acá está el desafío. Hoy, y en esto seguramente la universidad debe tener muy buenos datos en cuanto a que en general y en otras carreras cada vez hay más matrícula de mujeres, cada vez las mujeres egresan muchas veces hasta con mejores calificaciones que los hombres, e ingresan al mercado laboral así súper decidida, bárbara y demás. Entonces, en general en las empresas se ve que la mujer ocupa casi con paridad y a veces un poquito más los puestos en el ingreso laboral. ¿Cuál es el desafío? En general, a mitad de la carrera, cuando están formando la familia, cuando están pensando cómo sigo y demás, ahí es donde aflojamos. Digo, ¿por qué? Hoy en día, ¿qué ofrece la tecnología? Entonces esto es un poco lo que les quería compartir. Las empresas de tecnología en general ofrecen flexwork, o sea, poder trabajar parte en la oficina, parte en su casa. Cuando se trabaja desde la casa, en general también se trabaja, dependiendo del servicio que uno esté prestando, pero se trabaja con horarios flexibles, por resultados. Entonces, ojalá en mi época hubiera tenido la oportunidad del flexwork. Fantástico. En temas de tecnología hay otro tema cultural también importante, y es, se piensa que vamos a trabajar en la tecnología y todavía está la figura del destornillador, del centro de cómputos, de ambiente recontra masculino, del centro de cómputos frío, cosa hostil, debe ser difícil, ¿por qué una mujer va a estar trabajando ahí? Entonces, lo que les planteo es, yo por ejemplo tuve a cargo, cuando trabajaba en la actividad privada en Hewlett Packard, los servicios de infraestructura tecnológica, los servicios más duros, administrar un data center, administrar servicios de storage, de base de datos, de network, de todo eso que tiene que estar para que todo lo demás funcione, lo más fancy, lo que se ve arriba. Bueno, esa parte me tocaba a mí. Lamentablemente tenía montones de hombres porque no se conseguían mujeres que estudiaran, que estudien las carreras tecnológicas. Ahora, ¿en qué se trabajaba? En hacerles conocer a las chicas que entraban a estudiar las oportunidades magníficas que ofrecía la tecnología. Trabajar desde la casa. De pronto hoy estás administrando un data center sentada de tu casa, o sea, tenés tu computer, estás conectada con todos los niveles de seguridad que corresponden, pero estás sentado en tu casa haciendo el trabajo y estás tal vez administrando la capacidad de storage de un data center de una empresa de primera línea en el mundo, y lo estás haciendo desde tu casa. Segundo, si no te gusta esa parte de la tecnología, los empleos del futuro y los empleos actuales, te diría, que están atravesados por la tecnología sí o sí. Entonces, de alguna manera, la tecnología va a estar. Vas a ser arquitecta, vas a usar software, ya casi no se hacen dibujos a mano. Vas a ser traductorado, bueno, vas a tener que convivir con los programas de traducción automática y vos vas a quedarte como con la capa, con la crema de arriba de lo que es más complejo, de lo que necesita la revisión o la sutileza literaria. Vas a trabajar en diseño industrial, diseño de ropa, diseño de textil, ni hablar. Vas a utilizar la tecnología para. Vas a estudiar abogacía, lo mismo. O sea, no importa la carrera que estudien, finalmente la tecnología la van a tener ahí. Entonces, creo que hay que pensarlo de otro modo, hay que pensarlo de la tecnología vino para acompañarnos y nos da una posibilidad enorme de oportunidades laborales con salida ya. No estudiar tecnología, digo, es una oportunidad brillante.
Lo otro, que diría dos cosas más. Por un lado, cómo ayudamos a los hombres a que incorporen a las mujeres. Diría que este es uno de los desafíos, porque los ambientes a veces son todavía laborales muy masculinos. La experiencia en lo personal indica que hay que naturalizarlo. Esto no es una discusión de mujeres para mujeres, es una discusión de todo para incluir a las mujeres, y especialmente de los hombres. Y hay que naturalizarlo, y hay que hacer que los ambientes sean inclusivos, que sean que un hombre también se sienta con la tranquilidad de espíritu de que puede venir a pedirle a su jefa o jefe: necesito permiso para ir a la reunión del colegio, necesito trabajar mañana desde casa porque me tengo que cuidar con el chiquito, porque mi mujer está viajando y me toca a mí entonces cuidar al bebé. Este tema de compartir las responsabilidades de la casa es importante. Ahora, como jefes, todos los que somos jefes, tenemos que naturalizar esta discusión. Tiene que ser así. Yo esto lo hablo con mis hijos y, por suerte, todos me dicen, mis hijos, los amigos y demás, que es una discusión que ya a nivel de los chicos más chicos no existe, es como que está natural. Ninguno de ustedes, ninguna de las chicas que está acá está pensando que el día que se case va a hacer todo en la casa y el marido no va a hacer nada, o no va a compartir la crianza de los chicos con su marido y demás. Entonces aprovechen esa oportunidad que es enorme para que realmente la carrera de él o de ella sea tan importante uno como otro si tienen la oportunidad de formar una familia. Le diría que en lo personal yo trabajé toda la vida y eso me hace pensar muchas veces cómo puede ser que haya podido trabajar, ¿no? Cuando se habla del techo, se sigue hablando del techo de cristal, se sigue hablando de que no hay oportunidades y más. La verdad que yo siempre tuve oportunidades para trabajar. Soy del interior, vine a estudiar, vine a Buenos Aires a estudiar cuando tenía 18 años, lo que implica desarraigo, vivir solo, bueno, un montón de otros desafíos, además de la carrera en sí mismo, a estudiar tecnología, que cuando en mi pueblo decía que iba a estudiar sistema, no saben lo difícil que era explicar en ese momento lo que era estudiar sistemas. Tuve que venir a Buenos Aires a ver, antes de decir la carrera, a ver una computadora, porque las computadoras eran enormes y estaban en 2 o 3 organismos públicos y nada más. Todo eso no fue ningún impedimento para desempeñarme laboralmente. Obviamente esfuerzo, obviamente estudiar, dedicación, responsabilidad, todo eso que seguro todos ustedes tienen, hace que la carrera funcione. Lo que sí fue diferente para esa época en particular es que en mi casa, cuando me casé, para mi marido era tan importante la carrera mía como la de él. Tan importante una como la otra. Si yo tenía que viajar, él cuidaba a los chicos o se hacía cargo de la casa y viceversa. Enrique en su momento hizo como 2 o 3 posgrados y yo también me tuve que quedar muchas noches yo sola en casa con los chicos y demás porque él tenía que estudiar. Bueno, pero era parejo. Creo que eso es una de las recomendaciones. Y por otro lado, una realidad que la vida, en mi caso, y lo comparto porque me parece que también es un llamado de atención de alguna manera. Uno no sabe cómo va a ocurrir la vida, qué te va a presentar la vida como desafío. En mi caso, mi marido enfermó, tuvo 3 años enfermo y falleció, y me tuve que hacer cargo de mis chicos y darles educación y continuidad y todo lo demás. Mis hijos me han dicho: mamá, qué diferente hubiera sido nuestra vida, estaban uno en la universidad y el otro en el secundario, si vos no hubieras tenido un buen trabajo, porque claramente las posibilidades de ellos hubieran sido muy inferiores, hubiera tenido muchos más desafíos, hubiera tenido que salir a trabajar, hubiera sido muy diferente si no tuvieran una mamá que estaba trabajando y tenía trabajo. Obviamente no era lo mismo, pero podíamos seguir adelante. Y eso también hay que pensarlo, la capacidad para la mujer de ser autosuficiente, de poder tener sus ingresos y demás, es una herramienta enorme que seguramente va a ser de mucha ayuda. Ojalá a ninguno le toque la situación que les estoy contando, pero en mi caso fue de enorme valor, Entonces digo, a las mujeres las aliento a trabajar, las aliento a que se puede hacer carrera, las aliento a que la tecnología es hoy una salida laboral que está ahí, es oro en polvo, hay que aprovecharla. Todas las empresas están buscando mujeres, y no porque quieran hacer
un tema de igualdad, de derechos y demás, está siempre ahí. No, las empresas quieren mujeres porque es negocio tener mujeres. Las empresas quieren mujeres en sus boards, en sus cuadros gerenciales, porque cuando diseñan productos, si lo diseñan solamente hombres, se pierde la mitad de la mirada del mercado. Porque cuando están analizando de pronto un mercado, otra vez se pierden esa sutileza que la mujer puede traer a la mesa. O sea, las mujeres hoy está demostrado en aquellas compañías que tienen mujeres en sus directorios, en sus cuadros gerenciales, en sus staff, son en general más rentables. Entonces, las empresas buscan mujeres para trabajar. No seamos onzos, hay oportunidad laboral, digo, es una oportunidad de oro. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Lucía, Carolina, a todos quienes están organizando estas jornadas. Los invito a hacer un viaje a los orígenes de estas desigualdades que están planteando las compañeras y colegas acá en la mesa. ¿Dónde se origina la desigualdad de género en relación a las tecnologías? Por lo menos los aspectos culturales, eso que tantos textos marcan y la literatura señala como aspectos culturales de las desigualdades. Vamos a tratar de rastrear dónde se originan, pero no dónde se originan en el tiempo, sino dónde se originan en la niñez. Y cómo se consolidan a partir de ahí. Lo que queremos son los cimientos para que después aparezcan estas cuestiones, entre otros factores y causas, de una menor inscripción de las chicas en carreras tecnológicas, en las empresas de tecnología, en el diseño de software e inclusive de videojuegos, que es un caso específico porque la industria del videojuego ha tomado eso en cuenta y ha cambiado su política. Pero ver cómo estas desigualdades en lo educativo, en lo laboral, que se manifiestan en la adolescencia, en la juventud, se arraigan muchas veces en la niñez. Vengo a presentar un proyecto de investigación, algunos de los primeros resultados de análisis que estamos haciendo. Es un proyecto PIO del CONICET junto con la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo soy quien dirijo ese proyecto, pero me acompañan investigadores como Carolina Dueck, Vanessa Vázquez Lava y Blas Fernández y todo otro equipo de investigadores y becarios y becarias más jóvenes. Y lo que nos propusimos es, y tomé un poco la propuesta del panel, es partir de qué se sabe y qué no se sabe acerca de las desigualdades de género en relación a las tecnologías de información y comunicación. Hay muchos estudios que ya señalan que las tecnologías están generalizadas desde su propio diseño. Y si bien en países como la Argentina el acceso a la tecnología, el acceso a los dispositivos está tendiendo a igualarse entre varones y mujeres, y sobre todo cuando descendemos en las escalas etarias, en las escalas de edades, existen, y lo que estamos encontrando con la investigación, notables diferencias que se traducen en desigualdades en relación a ciertas prácticas y también y sobre todo en las representaciones de los géneros en relación a la tecnología. Bueno, ¿qué se sabe? Algo ya se ha dicho y seguramente también van a seguir diciendo. Por ejemplo, que los niños en una temprana edad, los intereses respecto a la computadora y a Internet son bastante similares. Sin embargo, ya en la adolescencia empiezan a diverger y diferenciarse los gustos e intereses. Ahí las chicas tienden más a usar herramientas comunicacionales y los chicos más videojuegos y programación, ¿no? En la adolescencia. Los varones pasan más tiempo con la computadora y las chicas la intensidad es menos frecuente. Y mientras las adolescentes muestran mayores habilidades comunicativas y en el uso de procesadores y de presentación, PowerPoint, etc., los varones lo demuestran más en el tema de la programación y en el tema de los videojuegos. Bueno, y algo que ya se ha dicho y que es la baja presencia tanto en carrera de informática e ingeniería como en puestos de alto nivel en empresas informáticas de las mujeres. Ahora, lo que no sabemos, y esto es el punto el punto de partida de nuestra investigación, es qué pasa en ese periodo entre los 5 a 7 años donde los gustos e intereses son parecidos entre varones y mujeres, y la adolescencia y la juventud donde se empiezan a manifestar estas diferencias que luego se tornan en desigualdades. Entonces, lo que
lo que nos propusimos es investigar lo que denominamos las tecnobiografías. ¿Qué es la tecnobiografía? Es reconstruir la trayectoria de chicas y chicos en relación a los usos de dispositivos, las prácticas que realizan y cómo ellas se representan, ellas y ellos se representan aquello que hacen. Tomamos como edad justamente la etapa intermedia, que quedaba como un agujero negro donde no se sabía qué pasaba, de 9 a 11 años, los últimos años de la primaria. Entonces empezamos a explorar cómo se da la relación de ellas y ellos, los niños y las niñas, con la tecnología, pero también sus familias y sus grupos de pares. Lo que nos propusimos como objetivo es justamente reconstruir las trayectorias de acceso y uso de tecnología en el hogar de niños y niñas en diferentes regiones del país, explorar también los procesos de socialización y de aprendizaje y de construcción de habilidades digitales por estos mismos grupos de edad, comparar en clave de género, obviamente, las diferentes trayectorias y formular, este es el último objetivo, que es cuando terminó, formular propuestas y recomendaciones para que las políticas públicas puedan repensarse siendo sensibles a las desigualdades de género existentes. La metodología fue, como es algo de lo que no se sabe mucho, fue de corte cualitativa y netamente exploratoria. Tuvimos la oportunidad, que no muchas veces se da, de hacer una investigación de alcance federal. Estuvimos viajando por 6 regiones del país, incluida la metropolitana, y visitamos allí 2 escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, para tener diferentes contextos socioculturales y socioeconómicos. Y lo más interesante que pudimos plantear con el proyecto es la combinación de técnicas y dimensiones para reconstruir la tecnobiografía. Acá tengo un dibujito muy mono, pero que no sé si se va a ver bien, donde en el centro están las tecnobiografías de chicos y chicas, de los niños estos de 9 a 11 años, y las diferentes dimensiones que analizamos. Y en blanco, dentro de las carpetitas, están las técnicas de investigación que utilizamos. Acá veo que hay un público adolescente juvenil que por ahí mucho no sabe de las metodologías de las ciencias sociales. Ahí están diferentes técnicas por las cuales los cientistas sociales construimos los datos para luego analizar y formular nuestras investigaciones. Entonces, para el área de la sociabilidad hicimos grupos focales, que son entrevistas con 4, 5, 6 chicas y chicos por separado. Esto fue toda una decisión. Si quieren, después con las preguntas discutimos en relación a esta decisión que fue difícil de tomar, pero hicimos grupos focales de los varones y de las nenas por separado. De esos grupos focales elegimos a una nena y a un nene de la cual íbamos a reconstruir su tecnobiografía. Entonces hicimos entrevistas con sus docentes, con su padre o madre y con los chicos en una entrevista individual para ver el aspecto, la dimensión de la intimidad, la dimensión del hogar y la dimensión de la escuela, además de la sociabilidad con los pares. De todo esto es como construimos esta tecnobiografía. Y algo importante, la tecnobiografía no es simplemente una reconstrucción cronológica de, bueno, a los 7 años accede al celular, a los 9 años se abre una cuenta de una red social, etc. Lo incluye, pero lo que más nos importa son las sensaciones, los sentimientos que van acompañando esas prácticas, el acompañamiento de los adultos y las relaciones intergeneracionales con el mundo adulto, el rol de las instituciones, la escuela, los clubes, etc. Y la presión y habilitación que genera también el grupo de pares y la sociabilidad. Bueno, un poquito de hallazgos. No me detengo mucho en los dispositivos. Son cosas que se están encontrando en otras investigaciones. La mayoría tiene acceso a celular. A medida que avanza la edad y que pasa el tiempo, van siendo dispositivos con acceso a internet, smartphones. Se usa tanto el celular, un celular propio, y los más chiquitos, los de 9 años que no tienen uno propio, utilizan el de la mamá o el del papá para contactarse con los amigos. La computadora está quedando como muy específica de hacer las tareas. Eso es un dato que también se corrobora con adolescentes y con jóvenes, que ya no es el dispositivo central de conexión a internet, por ejemplo, algo que hace 10 años hubiésemos dicho, no, ¿cómo se conecta? Y bueno, las redes sociales, WhatsApp, Instagram y Snapchat son las que más usan. Y algo interesante que aparece, que hay una diferenciación reconocida por los propios entrevistados y entrevistadas respecto a las consolas de juego.
donde la Play 3 y la 4 sobre todo aparece en la palabra de chicas y chicos como que es más de varón. Vamos a ver después a qué consecuencias y qué implicancias tiene esto. Bueno, las redes sociales son centrales para la sociabilidad, algo que podemos ya intuir. Sin embargo, acá se abre una cuestión respecto a lo que hacen y a lo que dicen que hacen los chicos. En relación a los contenidos. No fue contundente decir que en todos los grupos focales las chicas dicen y los chicos dicen que ven y que consumen contenidos diferentes. No, en algunos sí, en otros no, nos pasaba. O sea que no había una tendencia genérica. Ahora, la representación muchas veces era, cuando ya no contaban de su propia experiencia, cuando se le preguntaba de las chicas y los chicos, de las mujeres y de los varones en general, creían que sí, que había diferencias. Y entonces aparecía, no, las chicas ven más tutoriales de maquillaje, de cocina o de vestidos. Y los chicos todos miran gamers y videos de videojuegos. Videos sobre videojuegos. Otro dato interesante, aparece Facebook como una de las plataformas más peligrosas. Creo que acá lo que influye mucho son los medios de comunicación, porque cuando uno le pregunta cómo configuran la privacidad de Instagram o de Snapchat, no necesariamente eso la están haciendo menos peligrosa, pero creo que lo que ellos y ellas reconocen es que hay mucha presencia de adultos en Facebook y eso la torna peligrosa. Pero se lo asignan como a las propias características de privacidad de la plataforma más que a estas cuestiones. Y sí hay una tendencia en la representación muy fuerte en relación a las redes sociales, es que las chicas se preocupan mucho más por las fotos y por salir lindas y no subir cualquier foto, sino preocuparse mucho en qué foto van a postear, mientras que supuestamente, todo eso en el marco de las representaciones, aclaro de nuevo, los chicos serían despreocupados, desprolijos, suben cualquier cosa todo el tiempo. Acá un poco de qué dicen cada uno, ¿no? Bueno, algo que decía, los varones usan la Play o la Xbox, y acá aparecen las representaciones de género y los estereotipos, muy fuerte. Cuando le preguntamos, ¿y por qué creen que las chicas no usan? Bueno, te dicen, sí, mi prima Victoria sí juega al GTA, pero es una que la reconocen con nombre y apellido, ¿no? En cambio, cuando se les pregunta por los varones todos juegan. Te dicen tanto los chicos como las chicas. Y cuando te presentan a qué juegan, bueno, generalmente la diferencia es por el grado de violencia de los juegos. Y es muy común la frase, las chicas son así. No les gusta la violencia. En cambio nosotros sí. Y las chicas respecto a los varones dicen, ellos lo solucionan todas las piñas, siempre se están peleando. En cambio nosotras somos más delicadas y más débiles. Palabras textuales, que cuando uno lo dice danger, ¿no? Supuestamente los varones no están tan pendientes de las fotos y los comentarios, mientras que las chicas lo que buscan es la popularidad. Ahora voy a presentar algunos ejemplos. Los varones no aceptan jamás desconocidos porque son re ultra cuidadosos y son muy piolas y detectan, siempre ellos te dicen cómo detectan cuando un perfil es un fake, cuando un desconocido es un adulto, etc. Mientras que las chicas, vamos a ver, según los varones. Un ejemplo de entrevista, lo leo medio rápido. ¿Les preocupa salir en las fotos, lindas en las fotos? Varias, sí. A mí no me gusta salir en una foto en la que salgo fea. Y si alguien sube una foto en la que ustedes no salieron tan bien, ¡ay no!, dice una. En un evento, cuando estamos bien vestidas para ir a algún lado, ahí sí. ¿A los chicos qué onda? ¿Les preocupa eso o no? No les importa salir bien o mal. Eso es unas chicas, en este caso, de la región del noreste argentino, perdón. Algo que no dije, en el grupo focal hacíamos una actividad de dibujo, que las chicas se dibujen a sí mismas con la tecnología y también dibujen a los chicos y después los chicos lo mismo, ¿no? En este caso es en un grupo focal de la región centro, en la ciudad de Rosario, donde las chicas se dibujaron a sí mismas de lo que sería el lado izquierdo para ustedes, para mí también aquí, y el lado derecho se dibujaron a los varones, y no se alcanza a leer, pero les digo qué está diciendo ella
dibujada con un teléfono que llamativamente es un teléfono del año de ñaupa. ¿Entendieron ñaupa? Bien, bastante bien. Amiga, Mario me invitó a salir y le dije que sí. La de más arriba está diciendo a ver cómo salió en el Instagram. Y esta chica de pelo turquesa está diciendo, no tengo que perder los fueguitos de Snapchat con Juan, ¿no? Tenía que seguir chatando totalmente. ¿Y cómo se representan a los varones? Hay unos que solo le pusieron que usan WhatsApp, etcétera, pero hay uno de más allá, de allá a la punta, el que tiene un teléfono rojo, que está diciendo, uy, qué linda salió en esta foto, wow, está re buena. Reitero, esto lo dibujaron las chicas, ¿sí? No, qué chabón. Lo importante es que esto lo dibujaron las chicas, lo relevante es que esta es la visión de ellas. Bueno, para ir cerrando, antes de un par de ejemplos más, lo que denomino las representaciones peligrosas del peligro. ¿Por qué? Hay mucho miedo, a la vez que está toda esta cuestión de cómo salir y cómo presentarse y expresarse de manera online, hay por otro lado mucho miedo a lo que sucede en las redes sociales. Por un lado está el miedo al enviciamiento, dato novedoso que ya no es exclusivo de los chicos adictos a los videojuegos, sino que las chicas mismas e incluso algunos padres y madres nos dicen que ellos mismos se pueden estar enviciando, sobre todo con el celular. Esta situación de dependencia y de pérdida de control respecto a estar con las redes sociales todo el tiempo y con el WhatsApp sobre todo. El miedo al escracho, que ya habíamos visto, esto de que suban una foto que uno no eligió, o la viralización aún más preocupante de contenidos que uno no ha autorizado. Y el miedo a lo desconocido, el contacto con extraños, los secuestros y las redes de trata. Hay, como a veces, mucha paranoia, pero está, y hay que trabajar con eso porque es como la contracara de esta presión para expresarse online, aparece rápidamente la angustia de los miedos que esto representa. Entonces creo que una cuestión muy fuerte y relevante es no perder de vista que las dos son caras de una misma moneda. Y por último, las chicas pongo de víctimas a victimarias. Y esto acá es donde se pone más peligroso y donde estas representaciones del peligro son peligrosas y que debemos hacernos cargo y tratar de operar en situaciones como sabemos bien, donde cada 30 horas una mujer es asesinada por el otro género, por los varones, por su condición de ser mujeres. ¿Ustedes piensan que los chicos y las chicas que les pasan cosas en las redes sociales, les pasan cosas por igual? No, las chicas son las que más capturan. Bueno, ahí hay como un dato fáctico que dicen los chicos, ¿no? En este caso son varones. Hubo más casos de chicas y menos de chicos. Bueno, lo importante es cómo viene la representación respecto a las responsabilidades de esto. No sé, yo sé que ellas tienen un montón de amigos, van aceptando más y pasa eso. El siguiente varón dice, porque aceptan la solicitud sin pensar. ¿No? La mujer como no pensante. ¿Sí? Esto que yo pensé que había quedado con mis abuelos. No, sí, son las bombachas. Sí, exactamente. Son niñas y niños 2017. Mayormente les interesa tener muchos amigos por ser un poco más populares, dice el último. Así se representan, y este sí es característico, está medio deformado porque lo agrandé para el PowerPoint, pero es un celular y los chicos así se representan a las chicas. Cara de pato, así, palabras así, selfie, y siempre están, en todas situaciones, están sacándose selfies y poniendo esa cara. Ahora sí termino. Como conclusiones, esta cuestión de las trayectorias generizadas, empezar a hablar de tecnobiografías generizadas. Tanto las condiciones objetivas, donde los dispositivos preferidos, esto que una consola de videojuegos más para varones, otra más para nenas, algunos juegos también, las plataformas, por ahí que las chicas en muchos lados sale que las chicas les gusta Pinterest, porque lo ven más de mujer, más afeminada que lo que lo ven los varones, los tiempos y las frecuencias, pero sobre todo las trayectorias generalizadas en cuanto a las condiciones subjetivas, los modos de expresión, los gustos, los intereses y las habilidades que construyen en torno a las tecnologías. Por otro lado, la cuestión esta que venimos charlando a lo largo de la presentación y que forma parte de las jornadas, la cuestión y el peso y la reproducción de los estereotipos.
cómo desde la niñez estos estereotipos se están fijando, se están solidificando y aparecen estos pares dicotómicos para mujeres y varones de debilidad-fortaleza, aplicación, desprolijidad, las mujeres más abocadas a la representación y la expresión de la vida íntima y los chicos más del estatus y de la vida pública. El otro par que podría ser la estética versus la predominancia de la palabra, de la sensibilidad versus la violencia en los varones. En este sentido, el miedo ese al escracho que aparecía, creo que pende con mayor fuerza, esa espada pende mucho más de las chicas, donde lo que notamos con la investigación es que las chicas se sienten mucho más presionadas a expresarse y salir lindas y mostrarse lindas y atractivas para los varones, pero a la vez son las víctimas y son señaladas como responsables de esa propia expresión a la cual se ven presionadas. Por eso este viaje que comienza y espero que sea todavía, que brinde conocimientos relevantes para poder trabajar sobre la reproducción de estas desigualdades y poder operar para tener tanto en las tecnologías como en la sociedad en general un mundo mucho más igualitario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén, yo trabajo en la Fundación Sadowski. La Fundación Sadowski es un organismo público-privado, la mitad depende del Ministerio de Ciencia de la Nación y la otra mitad de las cámaras empresarias del sector TIC. Y yo para empezar les voy a hacer una pregunta a ustedes, a todo el auditorio, pero sobre todo a los más jóvenes, que por ahí estuvimos hablando con la profe que los trajo. Y si yo digo, por ejemplo, la palabra hombre público, ¿qué se les viene a la mente? Si yo digo, es un hombre público, ¿en quién piensa? Un político, un abogado, alguien en la mira. Bien, estamos más o menos de acuerdo con que una persona con prestigio, ¿no? Un juez. Bueno, según la Real Academia Española, una mujer pública es una prostituta. Entonces, traigo esta pequeña comparación para mostrar que las desigualdades que hay hoy en el ámbito de la tecnología no son exclusivas del ámbito de la tecnología, sino que son de una forma de habitar el ámbito de lo público. De hecho, en el primer Código Civil de la Argentina, las mujeres no podíamos ni estudiar, ni trabajar, ni comerciar sin el consentimiento explícito de nuestro tutor, que podía ser el padre, el marido, el hermano, digamos, pero en definitiva un hombre que nos autorizara a desarrollarnos en el ámbito de lo público. Entonces, de alguna manera, el ámbito natural para el desarrollo de la mujer era el ámbito de lo privado. Bien, vamos a seguir adelante. Ahora, las mujeres se incorporaron al mundo del trabajo de manera más tardía, pero lo hicieron principalmente a través de 3 vías, que fue el trabajo textil o también el trabajo de la industria cigarrera por las habilidades manuales, el trabajo docente y el trabajo doméstico. Podríamos llamar tareas manuales o afectivas. Y aquí voy a retomar un poco lo que nos contaba Sebastián. Y esto tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Entonces, la mujer es por naturaleza, supuestamente, más delicada, más afectiva. Ahora, si vamos a ver qué es lo que pasaba en el ámbito de la educación, las mujeres tenían el acceso a la educación limitado, restringido, pero no era solo el acceso, también los contenidos eran diferentes. Las chicas que iban a la escuela aprendían a coser, a bordar y aprendían una cantidad de tareas domésticas que los hombres no estudiaban en la escuela. Entonces, ¿qué es lo primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Dónde se desarrollan las habilidades? ¿Dónde se desarrollan los estereotipos?
Entonces, bueno, esto, digamos, intenta poner un poco en contexto porque la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la forma de habitar el espacio de lo público, digamos, no es algo nuevo, sino que es justamente lo que ocurre hoy, tiene raíces históricas. Un buen ejemplo de esto también es, por ejemplo, el desempeño de la mujer como docente, ¿no? Decimos, esa fue una de las vías de incorporación y ahí vemos cómo la mujer en el ámbito del trabajo tenía una función reproductiva. O sea, la mujer reproducía tareas que habían sido creadas, inventadas por otra persona. Pero el ejercicio de la autoridad estuvo históricamente reservado a los hombres. Y en las instituciones educativas, aun cuando el cuerpo docente fuera en un 70% femenino, el rol del director siempre lo ejercía un varón. ¿Qué pasó, digamos, a medida que fue avanzando el siglo XX? Avanzamos un montón en nuestros derechos, no los ganamos en una raspadita, los ganamos organizándonos y luchando. Eso vale para hoy y para todos los derechos que nos resta conquistar. Nunca vamos a conquistar derechos confiando en la estatura moral de la persona que nos los quita, sino que, digamos, esto se consigue a través de la organización y de la lucha. De eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Y por eso también tenemos los pañuelos acá adelante. Pero bueno, a partir de los años 60, 70, también con la píldora anticonceptiva, la revolución sexual, digamos, no la aparición del feminismo, porque el feminismo es mucho más antiguo, pero si quieren cierta explosión de feminismo, digamos, las mujeres empezaron a acceder a nuevos ámbitos y así también llegaron de manera masiva a las universidades y a la producción intelectual. Este es un gráfico que nos muestra el porcentaje de mujeres en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la carrera de informática. En los años 60, el 67% de las mujeres que estudiaban la carrera de computador científico eran mujeres. En los años 70 eso tuvo un pico del 75%, o sea, de cada 10 personas, 7,5 eran mujeres. Y eso comenzó a declinar en los años 80 hasta la actualidad, en donde el porcentaje no llega al 20%. ¿Qué pasó? Bueno, digamos, hay muchas personas que se dedican a investigar eso. Sebastián nos estuvo dando algunas puntas para pensarlo, pero se cree que la publicidad tuvo un rol importante. A partir de los videojuegos, las primeras computadoras que había en nuestras casas, ustedes no habían nacido, yo recién nacía, no vayan a pensar, pero la Commodore 64, un montón de computadoras que eran principalmente para utilizar con juegos, ¿no? Cuando no eran en el ámbito profesional, la publicidad empezó a asociarlas a un juego de varones. Entonces, siempre aparecía como un regalo para hacerle a un varón, nunca a una mujer. Y también en el ámbito laboral, la mujer empezó a estar asociada al hardware más vinculado a la secretaría. Entonces, por ejemplo, con la aparición de las impresoras, en las publicidades había mujeres, pero era la secretaria, no era no era ni el que inventaba, ni el que instalaba, ni el que, sino simplemente como asociadas a tareas asistenciales, de nuevo, ¿no? O casualidad. Ahora, como decía la subsecretaria, el área del software y servicios informáticos es un sector que tiene desempleo negativo. Esto significa que hay más trabajos que gente en condiciones de cubrirlo. Con lo cual, efectivamente, es un ámbito que ofrece posibilidades muy interesantes, no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo. Digamos, la tecnología media en todas las industrias, media en todas nuestras interacciones del ámbito público, del ámbito privado, y eso explica que, incluso en épocas de crisis económica, como por ejemplo el 2008, la cantidad de empleo disponible siguió creciendo. O sea, la cantidad de empleo que ofrece el sector informático es relativamente inelástico, o sea, se ve poco impactado por las crisis económicas. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la tecnología está aún en una fase de expansión. Por eso es que todos están invitando a todos los chicos a que estudien tecnología, porque de hecho hay una escasez muy grande de gente preparada para ocupar estas posiciones. Ahora, no todo lo que sucede conviene, ¿no? Porque efectivamente el sector de software y servicios informáticos se está perdiendo el aporte de buena parte de la sociedad, que somos nosotras las mujeres, ya que el porcentaje de mujeres que trabajan en el ámbito es muy bajo.
La distribución de capital intelectual en el sector es desigual y la distribución de los ingresos que el sector genera es desigual. Y como les contaba, estos ingresos no son nada despreciables. En función de esto, desde la Fundación Sadowski en el año 2013 realizamos un estudio justamente para rastrear cuáles eran las representaciones acerca de la informática entre adolescentes. O sea, ¿ustedes en qué año están? ¿Cuarto? Tercero, cuarto. Bueno, genial. El estudio que hicimos se realizó en escuelas del conurbano bonaerense en chicos que tenían exactamente la misma edad que ustedes. Bueno, hubo encuestas, hubo focus group, todos los datos del estudio están colgados en la página de la Fundación Sadowski, las bases están abiertas, así que si la profe tiene ganas de hacer un ejercicio con ustedes para jugar un poco con esos datos, están a disposición. Pero yo voy a ir simplemente a algunas conclusiones específicas. Si quieren, después se nos contó que ustedes están orientados en ciencias sociales, en investigación, así que creo que esto les va a resultar muy interesante. Está toda la metodología del estudio, lo pueden chusmear, lo pueden discutir. Pero yo quiero ir directamente, ya que tenemos poco tiempo, a algunas conclusiones. La primera es, las representaciones que alejan a las mujeres de la informática se hallan en buena medida ya estabilizadas en la adolescencia, tanto entre los varones como entre las mujeres. Y acá es muy interesante el aporte que hacía Sebastián, porque justamente él iba a un segmento atrás, ¿no?, en la franja etaria. Entonces, tanto la escuela primaria como la escuela secundaria parecen lugares ideales para tratar de comprender y desarmar, deconstruir estas representaciones que alejan a las mujeres de la informática. Estas son conclusiones un poco duras, pero me parece interesante contar algo que no sé si está por acá, pero que es, por ejemplo, que las mujeres tienen una actitud menos exploratoria con la computadora que los hombres. ¿Y por qué? Bueno, porque se supone que la mujer es más delicada y no está bien visto que la mujer rompa la computadora, borra un archivo, desconfigura algún programa. Entonces muchas de las chicas decían, yo tengo miedo de borrar algo y después tener que llamar a un varón para que me lo arregle, ¿no? En cambio los varones son por naturaleza, ¿no?, esto es una ironía, descuidados, desprolijos, rotosos. Entonces, bueno, si él rompe la computadora, ¿qué va a hacer, digamos? Es parte de lo que tendría que haber ocurrido. Y acá hay muchas cosas que se entrecruzan. Primero, que es muy difícil romper una compu. Todo lo que se desconfigura se vuelve a configurar, es muy raro borrar un archivo que no se pueda recuperar y eso tiene que ver tal vez con el desconocimiento acerca de la informática. Ese es nuestro trabajo central, lo dejamos para otra charla porque ahora no viene al caso, pero bueno, digamos, hay muchas representaciones ahí que operan y que conspiran contra el objetivo de que haya más mujeres. Y después acá hay un punto que quiero tocar muy particularmente, que es el hecho de que el trabajo informático se puede hacer desde la casa. Porque a partir de este estudio nosotros nos llegamos a la conclusión, el estudio arrojó la conclusión de que eso no resulta atractivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres también tienen ganas de salir de su ámbito doméstico, tienen ganas de ir al ámbito de lo público, de conocer otras personas, de generar redes profesionales. ¿Por qué no? Muchas chicas decían, yo me quiero pintar, me quiero arreglar, quiero salir, quiero ir a trabajar y quiero ir a una oficina, ¿no? Con todo lo que implica trabajar en una oficina y formar parte de ese mundo que siempre parece como reservado a otros. Entonces aquí, en realidad, la conclusión más interesante, sobre todo para ustedes, si están orientados a la investigación, es que muchas veces nuestras intuiciones, nuestras percepciones o nuestras creencias no dan cuenta de la realidad tal cual es. Y por eso es tan importante hacer estudios rigurosos antes de enviar mensajes a la sociedad. Sobre todo, por ejemplo, para las adolescentes que nunca trabajaron, porque tal vez hay gente que trabaja hace 20 años y que vos le digas vas a tener 2 días de trabajo en tu casa, golazo, buenísimo, no tengo que ir al centro, no me tengo que tomar el subte, no me tengo que... Eso es una cosa. Ahora, para alguien que nunca estuvo en el ámbito laboral, hay un mundo, digamos, para descubrir súper atractivo. Entonces, lo importante es, cuando vamos a lanzar un mensaje, poder recoger realmente los datos de la realidad para poder diseñar
diseñar un mensaje apropiado, sino a veces parece que contribuimos y en realidad terminamos haciendo algo que es contraproducente. O sea, nuestro caso particular no da cuenta de la realidad. Eso es algo muy importante en ciencias sociales, ¿no? El caso particular no da la estatura de la muestra. Así que eso me parece algo interesante para ustedes, sobre todo, que están empezando a pensar un poco en esto. El estudio tiene otras conclusiones que también son muy interesantes, pero que voy a dejarlo abierto para que lo puedan buscar, lo puedan trabajar ustedes en el aula y quienes ya se fueron de las aulas cuando encuentren el tiempo y les interese. Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy presentando, me llamo Ana Torres, soy la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. Este acento es porque soy de Córdoba, no, soy española, pero lo evito para que antes porque después siempre me lo preguntan, ¿de dónde? Siempre me dicen, ¿de dónde sos? Bueno, española. Les vengo a hablar de Wikipedia. A ver, levante la mano quien conoce Wikipedia acá. Venga, los chicos del secundario. Sí, me hace mucha gracia muchas veces que cuando voy a alguna escuela los chicos me dicen, ay, yo vine a conocerte porque me haces los trabajos. Y digo, ay, no, te estás equivocando porque yo no soy la persona que está ahí detrás, afortunadamente también. Bueno, les vengo a hablar un poco de algo que no vemos porque generalmente usamos Wikipedia sobre todo como herramienta de consulta, pero Wikipedia es muchísimo más. Y quería poner sobre la mesa algo que ha estado dando vueltas durante toda la mañana y también parte de esta tarde y que nadie ha tratado, que es esta idea de si el acceso realmente, dar más acceso en los espacios digitales o favorecer el acceso a los espacios digitales o, por ejemplo, a Internet realmente mejora la participación y eso mejora el empoderamiento. Porque es algo que creo que es fundamental hacer una reflexión sobre eso y no se está tratando. Hablamos todo el rato del acceso a los teléfonos móviles, del acceso a Internet, pero ¿qué significa eso después en términos reales? Que es un poco lo que venía a decir un poco Belén, ¿no? ¿Cómo leemos esto después en la realidad y cuál es no la respuesta, pero cuál es después el impacto de todo esto en la realidad? Primero de todo, unos datos muy rápidos. Lo que tienen en blanco es la Wikipedia en inglés impresa. Siempre pongo esta imagen porque me parece muy impresionante, porque está en contraposición a una biblioteca normal y corriente. Somos la Wikipedia en español Wikipedia en particular es el quinto lugar más visitado en Internet. Los 4 primeros son buscadores y redes sociales. Después es el primero en contenido. Tenemos un tráfico sobre la Wikipedia en español de 31 millones de visitas al día, por lo cual todos ustedes la usan mucho. Y bueno, y ustedes también, Y entonces esos son billones y billones y billones de visitas, porque yo solo hablo de la Wikipedia en español y la realidad es que la Wikipedia tiene 287, está en 287 idiomas, por lo cual hay 287 Wikipedias diferentes. Hay una frase de Lila Pagola de un libro que les recomiendo mucho leer, que se llama Internet en código femenino, que dice lo siguiente. Wikipedia es un ejército político de autoorganización. Si bien la palabra ejército no me gusta absolutamente nada, me gustaba, no se la quería modificar porque obviamente la estoy parafraseando, me gusta esta idea de lo político y de autoorganización, porque cuando vamos hacia atrás en el tiempo, Wikipedia tiene 16 años, cuando vamos 16 años atrás, Wikipedia fue una ruptura de paradigma, supuso una ruptura de paradigma muy fuerte y les voy a explicar un poco por qué. Internet empezaba como a funcionar, la globalización o la conceptualización de lo que significaba la globalización también empezaba a estar como muy imperante, sobre todo en las ciencias sociales. Y lo que nos venían a decir es que Internet venía a ayudarnos a comunicarnos, nos iba a mejorar también el goce de ciertos de algunos de nuestros derechos, sobre todo el derecho a la educación, el derecho a la ciencia o a gozar de poder participar en nuevos espacios. También a homogeneizar ciertas luchas y también a transferir conocimiento de esas luchas. Y Wikipedia hizo algo que era totalmente disruptivo, que fue quitar la jerarquización académica sobre la construcción del conocimiento. De repente pasaba que todo el mundo, todos y todas podíamos construir conocimiento y todas y todas podíamos participar. Y de repente vino a ser un poco el espejo de muchas políticas públicas que también se estaban dando a la par, que determinaban que si garantizábamos el acceso igualitario tanto para chicos como para chicas en ciertos espacios, estaba todo solucionado.
Y bueno, vamos a agarrar como, les invito a que hagamos este ejercicio de agarrar como algo paradigmático que es Wikipedia, ¿no? Wikipedia fue disruptiva justamente por eso, porque dijo, bueno, pero si cada vez que yo le digo a un editor de Wikipedia, varón, bueno, pero es que hay pocas mujeres editando Wikipedia, te dicen, no, pero ustedes lo pueden hacer. Si es que no hay ninguna barrera, o sea, no hay una barrera de acceso. Entonces, durante muchos años se agarraron a eso para determinar que no había ningún tipo de problema de participación, porque total, todo el mundo podía participar. Pero cuando antes Belén hablaba de cuando las mujeres se incluyeron, o cuando las mujeres empezaron a trabajar en otros sectores productivos, o empezaron a trabajar en sectores productivos, el hecho de que la mujer no entrara en el mercado laboral no significó que no hubiera nuevas jerarquizaciones de género dentro de ese mercado laboral. O sea, se generan nuevas desigualdades, se generan nuevas inequidades. O sea, esta idea de garantizar el acceso no implica una igualdad en los resultados. Y eso es fundamental para entender, para poder medir el impacto de una política pública. Bueno, el acceso garantiza la participación. Bueno, tirando algún número grande, este es un informe que acaba de salir de Plan Internacional, que es una organización muy grande. Dice que 3.9 millones de personas, mayoritariamente mujeres, no tienen acceso a Internet. Antes hablábamos del tema del acceso a la telefonía móvil, por ejemplo. En los países de ingresos medios y de ingresos bajos, las mujeres tienen un 50% menos de posibilidades de tener acceso al móvil. Pero una vez tienen acceso al móvil no significa que el uso que le hagan al móvil nos haga sentir ni más seguras ni más autónomas. O sea, de hecho, en un estudio de hace relativamente poco, del 2015, de una organización que se llama World Wide Web Foundation, establecía que tan solo el 21% de las mujeres usaban los celulares para buscar cosas que eran significativas, como por ejemplo buscar trabajo. Bueno, había diferentes ciudades, ¿no? Pero era más o menos ese número, buscar trabajo, o por ejemplo buscar temas de salud o temas vinculados a la salud. O sea, no, el hecho de tener acceso a un aparato no siempre garantiza que se haga directamente un uso que venga a mejorar o a reducir las brechas y las desigualdades respecto a hombres y mujeres, ¿no? Lo bueno de este informe era lo siguiente, que decía que cuanto más las mujeres y los varones iban escalando educativamente, la brecha digital de género se iba reduciendo también. La brecha digital de género se iba reduciendo también de manera significativa. Y eso también era importante porque se daba incluso en países, en zonas urbanas, en mujeres muy pobres, en países en vías de desarrollo. Pero también es significativo saber que de los 700 millones de personas que actualmente no están alfabetizados, 2/3 son mujeres. O sea, 2/3 de esos 700 millones de personas que no están alfabetizados son mujeres, por lo cual hay una desigualdad desde el vamos. Bueno, ¿qué pasa en Wikipedia? Pues que solo de cada 10 personas que escriben la enciclopedia, es decir, de cada 10 personas que escriben conocimiento, tan solo una es mujer. Y esto pasa absolutamente igual, independientemente de si tenemos acceso o no a la tecnología, independientemente de si tenemos acceso o no al uso de Internet, por ejemplo. El único lugar donde hay un poco más de mujeres que están editando Wikipedia o escribiendo Wikipedia es en Estados Unidos. El único lugar y ahí ronda alrededor de un 15% también. La realidad es mucho más profunda, y es que la brecha no está en el acceso, la brecha está en la desigualdad de uso. ¿Qué uso hacen las mujeres cuando tienen tecnología, cuando tienen acceso a la tecnología? La realidad es que en el caso de Wikipedia, el problema no es que las mujeres no escriban, o sea, el problema no es que no hayan mujeres editoras, el problema es que las mujeres no construyen conocimiento. O sea, ese es el problema principal. En una plataforma donde tenemos 31 millones de visitas al día, la mirada, la visión, los temas de las mujeres, no quiero decir temas de mujeres porque está mal dicho, pero la mirada de las mujeres no está, y eso produce sesgos muy profundos en cómo están escritos los contenidos dentro de la enciclopedia, que son contenidos que, como hemos visto, todo el mundo ha levantado la mano, consumimos absolutamente todos.
La representación de las mujeres en Wikipedia es esta, y como pueden ver no varía en diferentes Wikipedias, la Wikipedia en inglés, la Wikipedia en alemán, la Wikipedia en francés, la Wikipedia en italiano. De hecho, la Wikipedia en español es la que tiene un porcentaje más elevado, o sea, de todo el contenido de la Wikipedia en español, el 19.6 representa contenido de mujeres. Los otros varía entre un 17 y un 15% aproximadamente. Y miren qué pasa cuando buscamos mujeres matemáticas, ¿eh? Pues que en Argentina hay 29 artículos de matemáticos y 10 de mujeres, en México 26 y 3, pero después cuando vamos a Centroamérica, chicos, no existen los matemáticos para nada, no hay. Y después cuando vamos a los países más eurocéntricos o los países del norte, bueno, pues hay un montón de hombres matemáticos comparados con las mujeres, tipo en Francia hay 244 matemáticos y de mujeres solo hay 14. O sea, esto es lo que pasa y esto es extrapolable a cualquiera de los contenidos que se puedan llegar a imaginar. Esta brecha, el hecho de que las mujeres no construyan conocimiento, es una brecha que se profundiza más cuando leemos el contenido que actualmente consumimos en Wikipedia, porque genera dos cosas. Una, se reproducen los sesgos y después la plataforma, el proyecto está construido a través de un perfil muy androcéntrico. ¿Y cómo sabemos que se reproducen los estereotipos de género? Les voy a tirar una, así. Durante mucho tiempo, el artículo de Marie Curie empezaba diciendo que era la esposa de Pierre Curie. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, no quiero ser políticamente incorrecta, pero, no sé, ¿lo puedo hacer? Bueno, es bueno y sienta bien. No sé, todo lo que son... es que puede ser muy políticamente incorrecta. Bueno, en Wikipedia están todas las actrices pornográficas, absolutamente todas, y un dato fundamental, porque es fundamental. De Argentina hay 6.000 futbolistas de fútbol, o sea, de perfiles de varones que juegan al fútbol. O sea, el de la 4ª división D, que solo conocen en su casa, también está en Wikipedia. Pero como intentes poner a las futbolistas que están en la selección argentina femenina de fútbol, como a mí me han llegado a cuestionar artículos de científicas con premio Konex, o sea, como intentes poner a alguna mujer que de repente todo ese grupo de varones que está detrás haciendo el sostén de esa plataforma o de lo que es Wikipedia decidan que no es relevante, o sea, la relevancia en Wikipedia la determinan un grupo de varones. Como intentes poner algo que para ellos no es relevante, a la pelea, porque es para pelea. Sí, nos peleamos un montón. Entonces, para mí es importante garantizar el acceso, obviamente, garantizar la igualdad de resultados. Las políticas tienen que garantizar la igualdad de resultados porque si no, no nos sirven. Y chicas, garantizarnos los derechos. No se ha hablado hasta ahora, pero tenemos que garantizar los derechos. Hoy voy a contar muy brevemente algo porque me pone muy mal. Pero en España hubo un caso de una violación masiva a una chica durante unas fiestas. Hoy salió la resolución. Bueno, finalmente no se les condenó por violación, sino que se les condenó por un abuso reiterado. La sentencia, si la leen, no la lean. No la lean. Bueno, les cayeron 9 años a cada uno de ellos, eran 5 contra 1, les cayeron 9 años, pero con condena revisable. Eran policías. Eran policías en tercer grado, por lo cual seguramente al tercer año, ya llevan 2, van a poder salir a la calle. Y ellos habían grabado como la escena, la habían viralizado esa escena, la movieron por las redes esa escena y a ella no, y no los condenaron por una violación a la intimidad. Aquí hay una realidad y la realidad es que tenemos una serie de tratados internacionales que nosotros como países somos países signatarios. O sea, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de los Derechos Culturales, Económicos y Sociales, tenemos la CEDAW también, que somos países signatarios. ¿Cómo pretenden que participemos de la tecnología si sufrimos violencia de género
y nadie nos reconoce que sufrimos violencia de género. O sea, es que lo primero que nos tienen que garantizar son los derechos y después hablemos, pero no pueden seguir negándonos que las mujeres en línea sufrimos violencia de género. Eso para ser claro. Sigamos. Sí, voy a cortar. El acceso y uso generan una brecha de contenidos, obviamente sí. Quería enseñarles particularmente. ¿Qué conocimientos consumimos? Bueno, pues en Argentina, como ven, hay muchísimas más biografías de varones que biografías de mujeres también. Y después, ¿quién lo construye? Que es algo que nadie se cuestiona, pero claro, donde hay menos brecha, hay muchísimo más participación también en algún punto, en la participación de varones escribiendo Wikipedia, no de mujeres escribiendo Wikipedia. Entonces lo que pasa es que de repente todo el mundo consume lo que escribimos desde acá. O sea, yo estoy escribiendo sobre Paraguay, no tiene ningún tipo de sentido. Pero esto sería, nuestra representación en el pastel sería muy chiquita si aquí pusiéramos los países europeos y Estados Unidos, donde el 85% del conocimiento sigue viniendo desde allá, y en inglés, tengo que decirlo también. Bueno, quiero decir esto que no sé nunca cómo traducirlo. Knowledge is radical, es algo que decimos mucho en la Fundación Wikimedia, o sea, para crear conocimiento, compartir conocimiento, hacer que el conocimiento circule, que sea libre, que sea gratuito, que sea de calidad, es un acto subversivo, aunque no lo crean, es un acto de subversión, es un acto de decirle al establishment, como está establecido, vos me podéis decir A, B o C, pero yo voy a seguir haciendo esto, y es imparable y tengo los mecanismos para poder hacerlo. Sí, ya voy. De hecho, bueno, este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en Wikipedia cuando se nombra misoprostol? ¿Qué pasa en Wikipedia cuando hablamos del aborto en Argentina? ¿Qué pasa en Wikipedia cuando se habla del aborto en general? ¿O qué pasa en Wikipedia cuando se habla de la legislación sobre la práctica del aborto en el mundo? Pues que la gente lo lee. Y la gente va ahí. Y si no tiene nuestra mirada, el artículo del aborto en Argentina ahora lo agarró un montón de chicas, pero durante mucho tiempo era un varón quien lo estaba escribiendo. Si no tiene nuestra mirada, pasa lo que pasa en Wikipedia, que es cuando vamos a buscar héroe, y hagan este ejercicio, cuando vayan a buscar héroe, heroína, nosotros somos la droga, chicas, somos la droga, no siquiera tenemos un artículo con heroínas femeninas porque no existen, ¿sí? Según ellos. Bueno. Internet es un espacio de disputa, Wikipedia también lo es, quiero dejarles con esta idea y con algo que para mí es fundamental, que lo estableció en 2015 la World Wide Web Foundation, que es cómo hacer para cerrar la brecha digital de género, y me encanta porque pone en primer lugar los derechos y que creo que eso es fundamental, y después la educación, porque aunque os lo digan y os lo repitan, no partimos de la misma línea de salida, es mentira, no partimos de la misma línea de salida. Después viene el acceso, obviamente, después el contenido, pero no tanto en contenidos que sean acordes a las mujeres, sino en hacer partícipes a las mujeres en la producción de esos contenidos. Y después que necesitamos esto de targets, significa que necesitamos políticas y datos, y que los estados empiecen a producir datos y que estos datos sean, por favor, abiertos realmente, sean libres y que nos ayuden a construir políticas públicas, obviamente, mucho más adecuadas. Muchas gracias. Súper interesante, pero estamos muy justos de tiempo, así que vamos a juntar unas 3-4 preguntas y después cada uno va a tener unos 2 minutos como para poder responder en general a todos. Tengo 2 preguntas para Patricia. No te veo. Acá. Ahí. ¿Cómo ve y clasificaría usted a una mujer que esté en contra de la lucha feminista y o aborto? ¿Y cómo ve el impacto sociocultural causado por las nuevas generaciones, tanto a través de movimientos feministas como en las redes sociales? ¿Qué tal? Soy Daniela Argon, soy directora de medios en el Ente Nacional de Comunicaciones y vengo acá también a informarme para tomar puntas para pensar las políticas desde el organismo. Y justamente por eso les pregunto qué buen ejemplo de buenas prácticas concretos de la política pública pueden dar como modelo para seguir, ya sea desde, yo manejo un fondo de subsidios para los medios, desde el otorgamiento de concursos, de criterios de evaluación de proyectos y demás, para trabajar en la lucha digital y el tema de género.
Hola, gracias por la oportunidad. Soy Melissa Martínez, soy economista, comunicadora. Muy larga esa parte de los títulos. Creo que escuché muy recurrentemente el tema de lucha organizada, tanto de Patricia, Belén también de la Fundación habló de organizarse. Lastimosamente la señora Inés se fue, María Inés, ¿verdad? Porque la pregunta concreta sería, ¿cuál es, como dice el título del panel, la agenda de trabajo multidisciplinaria? Me imagino que el Ministerio de Modernización transversalmente es el que está organizando eso. Perdón, soy extranjera, me puedo equivocar. Me pareció un poco linda su historia personal, pero la pregunta concreta para Patricia y para Belén, del trabajo que yo vi que ustedes están haciendo, ¿cuáles son las plataformas concretas? Porque hablaban de trabajo organizado, ¿verdad? ¿Cuáles son las plataformas concretas? Porque creo que la de Ana es muy concreta, ¿verdad? Wikipedia. Gracias. Lo de cortito por mi estatura, 1,5. ¿Cómo se puede ser feminista y estar contra el aborto? No, o se está contra el aborto o se es feminista, es una contradicción en sí misma. Digamos, ser feminista es defender los derechos humanos de las mujeres, pero de todas las personas en particular. Una unión de un huevo y un óvulo no es una persona, por lo menos hasta la semana 14. Y si no, revisamos la página web del Ministerio de Salud, en donde la asignación universal por hijo empieza a pagarse en el segundo semestre. Digo, o el Estado nos dice una cosa o el Estado nos dice otra. Da para discutir mucho más. Después, lo que tiene que ver con el impacto, habías dicho, sociocultural causado por las nuevas generaciones. Bien, ese es un debate estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan? Porque son feminazis. No, eso se supone que nosotros somos mala gente, tenemos cuernitos, dormimos enroscadas de noche. No. Efectivamente hay un impacto sociocultural de las nuevas generaciones, pero siempre lo hubo en el feminismo, porque no hay un feminismo. Hay tantos feminismos como personas que reflexionan alrededor de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos subalternizados. Entonces, estamos discutiendo sobre distintas posiciones del sujeto. Y el impacto etario en relación a otras generaciones, y sí, es difícil de sobrellevar, como es difícil de sobrellevar en otros movimientos sociales, como son los sindicatos, como son los movimientos territoriales en relación a las personas que trabajan en barrios con dificultades económicas, en barrios carenciados, en villas, etc. Ahí hay un impacto generacional muy fuerte. El problema es que estas brechas de género entre varones y mujeres se agigantan porque hay una relación social de poder completamente distorsionada entre varones y mujeres. Entonces, en cada uno de estos se empieza a reproducir. Ni hablar de los movimientos de la diversidad sexual, que yo lo mencioné porque me resisto a hablar de género sin hablar de la diversidad sexual. El género no es exclusivamente distinguir estadísticas entre varones y mujeres, sino la relación desigual de poder entre varones y mujeres y entre aquellos que no forman parte de esta lógica binaria en relación a los cuerpos. Esta discusión se da actualmente en relación al aborto, en donde parece que es un tema de mujeres cuando en realidad es una discusión en torno a cuerpos gestantes, ¿sí? Sino qué pasa con aquellos varones trans que tienen capacidad de gestar, que los vamos a dejar afuera, digo, lo planteo como pregunta. Ejemplos de buenas prácticas, ¿sí? y de formas de organización. En relación a formas de organización, junto con la RACSIL, Wikimedia y Fundación Mujeres sin Igualdad, cuando en lo personal a mí se me convocó para llevar adelante el proyecto de Knowledge Partner del W20, dije, la verdad que construir conocimiento en casa, sentada en un ordenador y recopilando las estadísticas que había, no vamos ni de acá a la esquina. O sea, entender la construcción del conocimiento como una construcción individual, como se entendía hasta mediados del siglo XX y como se sigue entendiendo en buena parte de la academia, no solo propia sino ajena, tiene que ver con estas cuestiones. Iniciamos un proceso en el que también participó Belén, participaban varias de las personas que están acá, en
che, nos vamos a juntar para discutir esto que se está planteando, que viene de Alemania, pero que después se va, ¿a dónde se va? Emiratos Árabes, y después se va a Japón, ¿no? Arabia Saudí. Y se empezó a armar una bola de nieve con gente que no conocíamos, que nos seguíamos en Twitter. Es cierto que Twitter generacionalmente tiene que ver más con mi edad, pero a gente que le escribíamos, che, sos fulanita de tal, sos fulanito de tal, mirá, nos vamos a juntar a discutir, y así se armó un grupo de 30 organizaciones, 50 personas que andábamos pidiendo dónde poder juntarnos. Y terminamos editando un documento que les sugiero que lo consulten porque realmente es muy bueno, está colgado, creo que lo dije en la web de la RACSID, con la construcción de un conocimiento colectivo que cuando fue la reunión general del W20 a finales de marzo, ese documento que habíamos construido las organizaciones de la sociedad civil, algunas personas de organismos públicos y alguna empresa, fue el documento que salió directo. Solo nos quedó tener que priorizar 2 de las recomendaciones a los estados. Este es un ejemplo de buena práctica, además de forma de organización. Pero además hay otros ejemplos de buenas prácticas que sí debería cumplir el Estado porque es el que resguarda nuestros derechos. Y en este sentido, buena parte de los proyectos que se hacen no tienen una mirada de cómo impactan diferencialmente entre varones y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy pensando en un ejemplo. No alcanza con hacer, digo porque estás en el Sistema Federal de Medios, no alcanza con hacer, no está en el Sistema Federal. En el ENACOM, bueno, mucho más, porque hay, perdón, entonces ya tengo, no alcanza con venderle teléfonos a las personas, no alcanza con que sean smartphone o de otras características, no importa la marca. El tema es cómo vamos a hacer para que esas personas que no tienen acceso a internet, acabo de estar en Jujuy y me la pasé así durante 3 días, tenía que bajar a Tilcara para tener acceso a internet. ¿Por qué? Porque había habido una tormenta y la antena satelital se cortó y ahí no hay teléfono. Entonces, me parece que tenemos que estas discusiones en relación a brechas de uso y brechas de acceso, evaluarlas fuera de nuestro circulito íntimo, que es la ciudad de Buenos Aires, alrededores, el Obelisco, aunque algún distrito del conurbano bonaerense. Porque sucede esto, no hay internet, ni hablar de la escuela. O sea, no tiene luz. Entonces, estas discusiones en relación a las brechas de uso afectan diferencialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque acceden a menos instrumentos. ¿Por qué? Porque tienen menos posibilidades de educación. Y si no hay un empoderamiento de derechos, difícilmente esto pueda revertirse. Tales como mencionaban Belén y Sebastián, yo no estoy tan segura que las mujeres se sienten seguras con un celular. En primer lugar, porque eres carne de cañón para que te choreen en la parada del autobús. Carne de cañón. Hay varias denuncias hechas, ya corto, varias denuncias hechas en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, metropolitana, ahora unificada, etcétera, en relación a asaltos personales de abuso en la parada del autobús de la 9 de julio. Digo, me parece que esto es lo que hay que empezar a revisar. ¿Verdad? Sí, yo sobre políticas públicas que podíamos o que podemos implementar o que tener en cuenta, no voy a repetir lo que ya dijo Pato, pero para mí es fundamental, bueno, sobre todo que los estados se comprometan y que comprometan también, por ejemplo, a empresas a generar datos que sean públicos para saber en qué estado está la situación también desde dentro de la empresa. A mí no me funciona si tú, lo que hablamos un poco del acceso, a mí no me funciona si vos me das acceso y, por ejemplo, yo entro a la par que mi compañerito, no hablemos obviamente de la brecha salarial, que eso es otro tema, pero si a él le cuesta 2 años escalar y a mí me cuesta 15, estamos teniendo un problema. Y esos son los datos que no se están abriendo y son los datos con los que podríamos empezar a trabajar y a pensar otro tipo de políticas públicas para poder atender
esas necesidades. O sea, que lo mismo pasa también con las universidades. Está buenísimo garantizar, porque es así, garantizar el acceso igualitario para varones y para mujeres en todas las carreras. Ahí hemos hablado del factor educativo previo que es necesario, pero también quién egresa. O sea, ¿cuál es el dropout de las mujeres que egresan? Creo que hay una serie de datos que son fundamentales si queremos realmente en un futuro dejar de hablar de lo que es la brecha digital de género y cómo impacta diferencialmente entre varones y mujeres. Yo voy a dejar solo 2 ideas para Lucía, hacerle caso a Lucía. No, una cosa me parece muy importante es que haya mujeres no significa que haya perspectiva de género. Eso me parece muy importante, entonces creo que hay que operacionalizar el concepto de perspectiva de género. Hay un montón de investigadores que escribieron al respecto, hay un montón de papers que proponen distintas operacionalizaciones del concepto, pero digo, para responder concretamente a tu pregunta, me parece que desde un organismo público lo primero que hay que hacer es construir datos acerca del organismo y acerca del rol de las mujeres dentro del organismo, y después operacionalizar ese concepto para que haya perspectiva de género no significa traje un par de mujeres, listo, Exacto. ya está, cumplí, saldé. Exacto. Eso no lo garantiza. Y después, breve para responder allá, nuestra plataforma concreta de trabajo, o sea, la verdad es que yo soy una de las directoras de la iniciativa Programar. Nosotros trabajamos en la enseñanza de computación, digamos, de ciencias de la computación durante la escolaridad formal. Género no es directamente nuestro métier, sin embargo hicimos esta investigación, este año estamos encarando otra, y hay algunas iniciativas concretas, como por ejemplo en el marco de un concurso nacional de videojuegos, bueno, armamos una categoría específica, no específica para mujeres, pero específica con una propuesta que entendíamos que iba a resultar más atractiva, donde, bueno, había una historia de misterio, había que programar un chatbot para defender a tu personaje, no importa, no era el caso, pero digo, tratando de investigar, tratando después de medir y de probar si aquello que propusiste de hecho tuvo un impacto, hizo una diferencia o no, pero por sobre todas las cosas, no basando las decisiones en intuiciones personales. Eso, gracias. Bueno, muy cortito porque ya está. Ejemplos de buenas prácticas, y retomando lo que estaban diciendo las compañeras recién, en la escuela, por ejemplo, esto de que la perspectiva de género no se garantiza por mayor presencia femenina, con muchas de las docentes y directivos que hablamos reproducían estos estereotipos de manera literal como lo hacían los chicos. Entonces hay una forma de empezar a trabajar, y de hecho nuestro proyecto, lo que queremos hacer cuando termine es hacer talleres y workshops con todos los directivos de las escuelas que visitamos, y no solo hacer una devolución, sino trabajar estas temáticas y ver cómo podemos deconstruir estas representaciones. Otra buena práctica concreta es al nivel de las publicidades. Acá se dijo cómo las publicidades reproducen los estereotipos. Yo recuerdo la propaganda de Quilmes, la publicidad de Quilmes, del igualismo hace 17 años, tremendo. Tuvo que haber un escándalo de tal manera para que se pudiera levantar esa... Había un observatorio de género. Exactamente. Bueno, pero hay un montón de publicidades que recurrentemente, y de los medios también respecto a este caso que se reproduce por miles de viralización de videos, donde desde los programas y los medios de comunicación aparece siempre como la jodita de cámara oculta casi, ¿no? En mayor o menor medida, y reproducen eso, y desde ya que siempre las víctimas son las mujeres, siempre. Nunca hay una viralización de fotos indebidas o de videos no permitidos con protagonistas varones. Así que, digo... no quiero usar más tiempo, me encantó estar en este panel. Muchas gracias.